Gracias por la generosa presencia, Mauricio y Esteban. Gracias, Gonzalo. Decíamos que en el partido hasta este momento no hay goles, ¿no? Entre Putin y el señor Trump. Rusia y Estados Unidos mantienen los roces y le dice Trump, sin mínimo de vergüenza, le dice, ¿sabes que esto es de mi hemisferio? ¿Por qué te metes en mi hemisferio? Palabras literalmente... Es que es así. Comenten esto si son tan amables. Usted tiene un especial estilo para hacerle entender al público. El momento que vivimos en este planeta bipolar, ¿no? Ideológica y políticamente hablando. Mauricio Gándara, Rusia y Estados Unidos mantienen los roces, pero me da la impresión, ya después de haber visto con ojos de tantos años, de que todo es ficción, ¿no? El gran duelo y el peligro de la guerra mundial y toda esta cosa. Es asunto de sentarlos y que se pongan de acuerdo. Hubo previamente, esta antevíspera, una reunión dilatada telefónicamente, con imágenes y todo, como solemos hacer ahora, gracias a la nueva tecnología. Mire, aquí podemos estar hablando y nosotros podernos ir a Washington y conversar con otra persona vis a vis, que es lo que estamos instalando este momento, no, aquí en este. Esto es una ínfima cosa frente a lo que pueden hacer las tecnologías de los grandes medios de comunicación internacionales. Peor, no se diga para mandatarios de la pinta y las características y los apoyos, el poder que tanto el señor Trump como el señor Putin manejan este momento en el planeta. Usted tiene la palabra. Gracias. ¿A qué estamos asistiendo, doctor Gándara, para ir al grano? A lo de siempre. Especular, ¿no? Esteban también, que estuvimos ya conversando afuera, ¿sí? Gracias, Gonzalo. Vea, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se reunieron en Yalta el señor Roosevelt por los Estados Unidos, el señor Stalin por la Unión Soviética, y ya en un plano, el más conocedor tal vez de todo esto, pero ya disminuida la fuerza de Inglaterra, se reunieron los tres en Yalta, ¿sí? Y a raíz de esos acuerdos, porque el señor Roosevelt tenía la gran potencia económica intacta y ya también armada. No se metió de comienzo en la guerra. Pues, en ese momento, sí. Pero Stalin se quedó con la mitad de Europa, pues, tras de la cortina de hierro, pues, porque el señor Roosevelt no quería ni desayunar con Churchill diciéndole a de creer Stalin que nos estamos poniendo de acuerdo, pero él llegó en la casa de Stalin. Se ponía de acuerdo con Stalin, pues, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene esa famosa fábula de que, o no fábula, la que dice Maquiavelo, que el gobernante tiene que ser fuerte como el león, pero astuto como la zorra. Porque el león con toda su fuerza puede caer en las trampas, la zorra no cae en las trampas, el zorro no cae en las trampas. Entonces ahora vemos unos Estados Unidos que son por su potencia económica la primera potencia, y los rusos son iguales en la materia militar, ¿cierto? ¿Quién es el león Trump? Los dos son leones porque son fuerza, pero usted le ve salir al también señor Trump, pero no sé si tienen con abrigos son zorras, ¿no? No tiene la astucia tal vez de lo que tienen por lo general los europeos, porque han vivido tantas guerras, tienen en su historia y algunas cosas. Y este hecho mismo de que él lo haya llamado puede que sea una cosa, porque él le llamó a Putin, sí. Puede que sea una cosa que ojalá dé resultados positivos, pero ya indica una debilidad,
porque él es el que le llama a decir, oiga, por favor, ya no me moleste. ¿No es cierto? Y ya en cuanto a lo que dice usted, de que esta es mi área, ¿acaso en la toma de la península de Crimea, quitándosela a Ucrania, podemos discutir la cuestión histórica atrás, porque eso está con los rusos desde Catalina la Grande, pero por más que era un acto de fuerza, de abuso, si quiere, del derecho ese momento, se quedó con la península, pues, y no han ido ni los Estados Unidos ni Europa a pelear. Le han puesto sanciones económicas, particularmente los europeos, a Rusia le han puesto sanciones, pero a pelear no han ido. Entonces, porque ese es territorio, es un área de influencia rusa. Entonces, al término de la Segunda Guerra Mundial quedaron las áreas de influencia, por eso es que quedaron los europeos ahí atrás, ¿no es cierto? Ahí atrás de la cortina de hierro. Ahora, pues, esta es un área en la que, además de que es lejana, entonces la posibilidad de una intervención armada, como la gente cree que puede ocurrir de parte de Rusia, eso no va a ocurrir, pues porque ellos están lejos de su teatro de acción. Por eso cuento que los americanos no intervinieron cuando le quitaron a Ucrania la península de Crimea, ¿sí? Así que ahora vamos a ver, se reúnen dos que tienen la fuerza de león, los dos. Vamos a ver quién tiene la habilidad del zorro para no caer en las trampas. Pero los rusos deben salir, es una expresión que la postuló, la posicionó el señor Mike Pompeo. Este caballero secretario de Estado norteamericano le dijo así de enfático a través de la cadena ABC, le dijo, los rusos deben salir. Y Trump, que es más audaz, digamos, porque se necesita audacia. Digo, entre Pompeo y Trump. Trump, por su poder, dijo, este es mi hemisferio. Tienes que salir, le dijo al señor Putin. ¿Estamos realmente, cómo graficar esto, o cómo entender, más bien dicho, una explicación a nuestros hijos o una explicación a la población en general, no muy ilustrada que digamos, de que este mundo es de Putin y es de Trump? A momentos es de Trump en diferentes áreas del globo terráqueo y la mayoría es del otro en otros lares. Una reunión entre ellos, ¿cómo la graficaría usted? Perdone, académico, muy buenos días. Gracias, Gonzalo, siempre un gusto. A Mauricio también un placer estar compartiendo este espacio. Creo que se hace muy bien en empezar mencionando lo que pasó justamente terminando la Segunda Guerra Mundial. Mauricio citaba a Maquiavelo y siguiendo al mismo autor, él hablaba de que es mejor ser temido a ser amado, porque a quien tú temes no traicionas, a quien amas tú sí. Con respecto a lo que está pasando puntualmente con Putin y lo que puede ser el eje de influencia de los Estados Unidos actualmente con el señor Trump, que en mi criterio dista todavía mucho de ser un estadista. Se habla también de que las armas finalmente siempre se las usan. Y hoy en día estamos teniendo una nueva carrera armamentista. Es increíble ver los números de las cifras económicas a los que está alcanzando los Estados Unidos en este momento, casi plenamente, en pleno empleo. Y este empleo pleno se traduce en gran parte gracias a estas inversiones multimillonarias que se ha hecho en venta de armas, lo que ha hecho que en el mundo básicamente los rivales o aliados se vuelvan a armar. Venezuela es una piedra de la discordia, la más reciente. Luego de la Segunda Guerra Mundial se hablaba justamente de estas zonas de influencia como tal. Y se hablaba de que América para los americanos y que cualquier agresión por parte de imperios o de potencias europeas en Latinoamérica será considerado como una agresión directa a los Estados Unidos. Esto fue literalmente tomado en nota, por ejemplo, por los peronistas, por la Argentina en su momento, para tratar de salir de una crisis interna en la que se tenían con las famosas islas
las Falklands o las Maldinas, dependiendo a quién se le escuche. Y claro, cuando fue un problema contra los británicos, pues los Estados Unidos no intervinieron de esa forma. No es solo lo que está pasando en Venezuela, sino que en el mundo, veamos, se hablaba de Crimea, lo que está pasando en Libia, lo que está pasando en Siria, lo que pasó en Irak, en fin, son muchos los conflictos internacionales y efectivamente las zonas de eje que se están dando. Yo creo y espero que sea Latinoamérica la que pueda ser un poco más fuerte en el sentido de aprender de nuestra historia y entender que tiene que ser una salida donde ojalá los protagonistas sean los latinoamericanos. De lo contrario, estamos una vez más viendo esto, lo que sean fichas de ajedrez de poderes hegemónicos. Hay un tema, y creo que este es el tema, aterrizando ya en el asunto puntual, que llama mucho la atención. ¿Qué va a pasar cuando tenemos a un régimen que se encuentra exclusivamente por el uso monopólico de las armas? Y no hay otra forma, por las buenas no va a salir el señor. Se han hecho muchos esfuerzos, este último de Guaidó, en mi criterio, que tuvo resultados mixtos y que tiene unos serios miedos. El uno es con respecto al régimen de Maduro y su futuro inmediato. El segundo con respecto a la oposición, que una vez más se encuentra fragmentada. Tenemos un Leopoldo López no asilado, sino que se encuentra como huésped en la embajada del embajador de España. Y por último, finalmente, el desgaste en la población. Y lo hemos dicho aquí en este espacio previamente, que este desgaste es el que lamentablemente juega a favor del señor Maduro. Y por último queda un tema del cual me permito ponerlo sobre la mesa, a ver qué tan descabellado, loco o realista puede ser esto. Porque siempre se ha hablado del miedo y de la no intervención en asuntos internos. Asimismo, una intervención por parte de una comunidad internacional es absolutamente descartada porque, de acuerdo al derecho internacional, solo podría ser autorizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y claramente hay dos vetos, el de China y el de Rusia. Y por lo tanto, una acción unilateral por parte de los Estados Unidos en principio estaría contrario al derecho internacional. Pero ¿qué pasaría? Lo que el señor Guaidó dijo hace par de días. Si son más de 50 países los que me reconocen como el mandatario y reconocen a la asamblea que yo presido como la legítima, ¿qué pasaría si es que es la propia asamblea venezolana la que acepte y la que autorice una intervención extranjera? Estaríamos entonces en el marco del derecho internacional. Esto sería una salida y creo que esto es algo de lo que se tiene que empezar a conversar ya, porque estamos hablando del tema de Venezuela ya son varios años y creo que estos últimos golpes de efecto que ha tenido el señor Guaidó se encuentra muy alejado de lograr tener la conclusión final, que es a la que todos queremos. O el petróleo es petróleo, doctor Gándara, y lo que están peleando es por el hidrocarburo. No le va a quedar mal una alícuota de ese importante yacimiento en el Caribe, en la nación venezolana, al señor Putin, incluso más que al mismísimo dueño del hemisferio, que dice ser el señor Trump. Este momento, Mike Pompeo va a reunirse con este otro parecido digo en términos de funciones. El ruso se llama... Lavrov. Algo así. Lavrov. Sí. Son primeros ministros y entre los dos van a poner de nuevo, digamos, canciller. Los dos ministros de Relaciones Exteriores van a evitar mayores rozos de los presidentes, que me suena ya a un escenario bastante peligroso, y ellos solucionar el problema. Los dos presidentes han dicho, vayan los cancilleres y resuelvan esto. Esto nos informaban muy temprano desde las cadenas norteamericanas. El foco, la atención de la crisis de Venezuela estará por ahora fuera de sus fronteras, precisamente entre este encuentro que va a sostener Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, con su homólogo ruso Sergei Lavrov. Y ese encuentro se va a dar en Finlandia un día después de que se haya reunido justamente con Lavrov el canciller del gobierno Nicolás Maduro, Jorge Arriaza, en el que discutieron un poco la situación de Venezuela. Al respecto hablaron sobre su postura, reafirmando que consideran que las acciones de Estados Unidos en contra de la administración de
Nicolás Maduro serían violatorias del derecho internacional. Arriaza, por su parte, habló también de la posibilidad de nuevamente buscar entablar un diálogo con la oposición venezolana, con el liderazgo del sector político que se le opone a Nicolás Maduro, y pues digamos todo esto ocurre de cara a lo que va a ser ese encuentro en Finlandia entre Pompeo y Lavrov. Vamos a escuchar parte de los comentarios que dieron tanto Arriaza como Lavrov al finalizar el encuentro este domingo. Es el momento en el cual las opciones, efectivamente, que han ido tomando han fallado. Y la única opción que puede haber en el mundo civilizado es la del diálogo, es la del entendimiento, no es la de la amenaza militar. Nosotros tenemos la certeza de quienes han asesorado al presidente Trump lo han ido llevando por el camino errado, por el camino en el cual van ellos incluso sufriendo una derrota tras otra. Vemos una campaña sin precedentes, liderada por Estados Unidos, dirigida a derrocar la autoridad legal en Venezuela. Condenamos esta campaña como una flagrante violación de todas las leyes internacionales consagradas por la Carta de las Naciones Unidas. Y la postura de Rusia sigue siendo la de respaldar al gobierno de Nicolás Maduro, el único interlocutor legítimo que reconoce como representante del Estado venezolano, denunciando igualmente injerencia por parte de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Pero desde los otros voceros del liderazgo político en Venezuela, aquel que se le opone a Nicolás Maduro, la acusación es que es Rusia, junto a países como Cuba y China, los que mantienen una injerencia en los asuntos internos de Venezuela. En el caso de Rusia se ha mencionado principalmente la presencia de elementos militares en el país, y eso ha sido denunciado por Juan Guaidó, quien no se ha pronunciado hasta el momento sobre la reunión que sostuvo Arriaza y Lavrov, ni tampoco de la que va a sostener con Pompeo, pero en todo caso esa ha sido la postura desde la Asamblea Nacional con respecto a estos actores políticos que siguen reconociendo, en el caso de Rusia, al gobierno de Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Jorge Arriaza también, a propósito de este encuentro, hace un par de horas, durante las horas de la madrugada en Venezuela, dio desde Rusia una rueda de prensa en la que mencionaba un punto económico importante, y era la posibilidad de que PDVSA, Petróleos de Venezuela, actualmente sancionada por los Estados Unidos, pudiese mover sus oficinas ubicadas en Europa hacia Rusia, y dijo que se mantenían esas conversaciones con los funcionarios del gobierno de Vladimir Putin. Bueno, ¿qué es lo que están intentando defender los dos presidentes de las dos grandes potencias del planeta? Están defendiendo los recursos que le prestaron a toda la época chavista y a toda la temporalidad donde Maduro ha sido el rey del mundo en la nación venezolana, la que terminó de destruir a esa hermosa Venezuela que personalmente yo la conocí con algunos colegas periodistas hace muchos años. Un país de una potencia impresionante, inequitativo, injusto, con una diferencia horrible de castas que se adueñaron de la riqueza venezolana, configuraron partidos que se turnaban en gobernar Venezuela, y cada uno más horrible que otro, más horrible que otro. Eso pagaron, y han pagado caro. Así es, bien han pagado recordado. caro. Sin embargo, los socialistas, exactamente iguales en todos los países del mundo, pero fundamentalmente en América Latina, se acabaron la plata. Se tornaron locos. Nunca el Partido Socialista, y a usted le consta, Mauricio, los socialistas o revolucionarios con diferentes denominaciones nunca tuvieron la oportunidad de estar tan cerca al poder supremo y al manejo de los recursos. Entonces era gente que reclamaba justicia social, y era una lucha incesante a la que se sumaban gente que hoy estamos en la centro derecha o otros en la centro izquierda, pero que antes éramos revolucionarios. Y aquí he visto yo en mis años de cobertura periodística cómo la gente ha ido cambiando,
hasta construir hábitat en los partidos de la derecha de estos tiempos, en toda América Latina. Bueno, pero es difícil saber con exactitud por qué, al contrario de lo que sucede en otras naciones, las autoridades no dan información. Y ese era el caso, por ejemplo, de Venezuela. La falta de datos económicos, y aquí también la falta de datos económicos en la época correísta, hizo que las cifras vayan en aumento y no teníamos ni idea de lo que se habían ya robado el momento en que nos dimos cuenta que se estaban robando. Que ya se habían robado. Ya se habían robado muchísimo dinero, ¿no? Y ya tenían depósitos extraordinarios. Para ellos era fantástico. Nunca el socialismo revolucionario de ningún país latinoamericano había tenido tanto dinero y uñas tan largas de sus líderes de turno. Uñas tan largas. El mal ejemplo lo dieron desde Brasil, lo dieron. Y en Venezuela, naturalmente, el chavismo hizo una cobertura hoy o nunca, dijo. Y se paseó tratando de que el chavismo sea un imperio en Latinoamérica, pero que comenzaban, lamentablemente, por las uñas. Esa era la tentativa que se logró, pero se logró determinados objetivos y se destruyeron los otros. Farid, ahora, ¿qué tenemos este momento? Si es tan amable, Farid, desde la Universidad San Francisco, va a respondernos qué es lo que nosotros tenemos en este momento. La disputa se ha centralizado entre Rusia y la Unión Americana, los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora está en manos de los dos cancilleres, el de Washington y el de Moscú. ¿Cómo podemos nosotros alinear quereres, anhelos y repartos? ¿Cómo se van a poner de acuerdo sobre Venezuela? Qué pena decirlo de esa manera, ¿no? Farid. Buenos días, un gusto saludarles. Yo creo que el discurso público es distinto a lo que pasa entre telones. Me parece que Rusia no va a querer perder su influencia, la poca influencia que le queda en la región. Solo hay 3 países que son como un correlato de sus intereses o su discurso en esta parte del mundo. Nicaragua, sabemos los problemas que tiene, Cuba con los problemas que tiene, y Venezuela, que es el único que tenía alguna capacidad de influir en los demás por el gran potencial económico. El tema es finalmente asumir que detrás de todo esto hay un tema de geopolítica y de intereses económicos. Hay que mirar cómo en otros lados del mundo la presencia rusa y esta tensión con los Estados Unidos se refleja. Por ejemplo, Siria, a niveles ya increíbles, una guerra de muchos años, con muchos muertos y una tensión muy alta. Entonces, no creo que haya una posibilidad, entre comillas, real de reparto, porque la presencia norteamericana en un gobierno particular es excluyente de la presencia de la influencia rusa. Creo que además, como se ha dicho en el panel, y claramente hay intereses increíblemente altos económicos de Rusia en Venezuela, que está ligado totalmente al gobierno que está ahí, o sea, ligado absolutamente a la relación con Maduro y el gobierno que Maduro representa, porque no es solo Maduro. Puede ser que Maduro desaparezca, pero en Venezuela hay una estructura montada, creada a partir de la presencia de Chávez muy grande. Las Fuerzas Armadas son chavistas. Entonces, no creo, tengo la impresión de que nunca va a haber un acuerdo final. Ahí hay 2 posiciones, la una que se vaya y el otro que se quede Maduro, pero Rusia, ya le digo, tiene un interés directo en que se mantenga ese gobierno, ¿no? ¿Por qué tiene ese interés en que se mantenga ese gobierno? Por el petróleo, no hay otra respuesta. Es que hay 2 temas. Uno es económico, petróleo, inversiones, la gran cantidad de intereses que tiene en Venezuela en este momento Rusia. $1.700 millones me parece que es la inversión en este momento de Rusia en Venezuela. A manera de préstamos.
Claro, pero hay otro tema que es más importante en sentido político, que es la influencia. Recuerde que de alguna manera Putin tiene estas ideas del imperio, tiene una mentalidad muy ligada al recuperar la influencia de Rusia en el mundo, lo ha demostrado en varios lugares, y tiene una posición un tanto desventaja en el hemisferio occidental a partir de lo de Crimea u otras intervenciones rusas en otros lugares del mundo. Entonces, no solamente es económico, es un tema de influencia política también. Y efectivamente lo económico es muy poderoso, ¿no? Lo económico suele condicionar muchas cosas, pero me parece que no solamente tiene que ver con la economía, tiene que ver con una presencia política y que en este momento tiene poco correlato, que además se está disputando, por un lado en el hemisferio occidental, con los Estados Unidos, la influencia de los Estados Unidos, la Unión Europea, pero con China. Entonces, en esta repartición de intereses geopolíticos, Venezuela es muy importante para Rusia. No solamente, ya les digo, en un sentido económico. Bueno, suena lógico haber escuchado, y parece que es la verdad, que el instante en que el señor, el presidente de Venezuela, quería salir y abandonar ya, digamos, toda la geografía venezolana y lanzarse a una aventura de final de vida o algo por el estilo en algún país asiático fundamentalmente. El señor Maduro fue detenido por los rusos porque naturalmente le dijeron, oye, ¿por qué te vas a ir sin solucionarnos nuestro problema? Aquí, infantilmente, la cúpula soviética hemos invertido, infantilmente casi como que le estuviera yo escuchando, hemos invertido, pero sin asegurarnos retornos. Y son, con China, más o menos 31 miliardos la deuda que nos debe Venezuela, más a Rusia que a China, quiero entender, o posiblemente sea la inversa, al punto que el Fondo Monetario Internacional este mismo momento prevé una hiperinflación y una migración que se van a intensificar a tasas nunca vistas. Entonces, le paran el carro y le dicen, tú no puedes embarcarte mientras no soluciones nuestro problema de la deuda. Eso suena a realismo, pues no sé qué le parezca a usted, querido invitado. Tenga la bondad. Solo valorar el invitado querido por... No, usted es queridísimo. Muy bueno. Yo digo por reírme. No, por favor. Miren, yo creo que aquí hay un tema primordial y entender que efectivamente, a diferencia de Cuba, la isla de Cuba, Venezuela puede aportar mucho más. Desde un contexto de tamaño, desde un contexto, se ha dicho, sí, económico, con el tema del crudo. Y creo que también aquí hay otro elefante blanco que hay que sacarlo de la mesa, de la sala, y es el tema del narcotráfico. Estamos hablando de un país que lamentablemente, en gran medida, la cúpula militar se está manteniendo, y de esto han habido pruebas suficientes para denotar que todo este ilícito se encuentra en apogeo pleno en Venezuela. Y por lo tanto, una vez más la pregunta con respecto al rol que tiene una comunidad internacional cuando estamos viendo esta regresión de derechos y sobre todo el tema puntual de la falta de libertades que están dando en Venezuela. Estamos hablando de esta cumbre de los dos cancilleres, pero no es solo Venezuela lo que se topa, son muchos los países, como hemos dicho, que están dentro de este eje de influencia, desde Afganistán, Pakistán, Libia, Siria, lo que fue Irak, hoy en día Irán, con las sanciones que Estados Unidos quiere imponer una vez más al precio del crudo, lo que fueron las reuniones que ambos han tenido directamente con Corea del Norte, con el dictador Kim Jong-un, y por lo tanto hay un tema de fondo, porque creo que Venezuela es el único que puede ser una piedra en el zapato muy importante para los Estados Unidos dentro de este eje de influencia directo que ha sido América Latina, y que creo que ha perdido esta influencia en los últimos años precisamente por la influencia china a través de los commodities y a través de los préstamos que ha tenido
y se ha hecho cargo de básicamente los últimos proyectos de Pero construcción. parece que hubo un descuido de verificación de cifras y de Rusia, de parte de Rusia y su cúpula gubernamental. Hubo un descuido con respecto a lo que estaba haciendo Venezuela. Yo creo que es interesante ver cuando tenemos un país que nos alarmábamos el año pasado cuando hablábamos que iba a llevar al 1.000.000%. Este año todas las cifras de indicadores del FMI dicen que son 10 millones%. No existe un recuento de una cifra en la historia de la humanidad. No existe un recuento. Claro. Sobrepasó a la Alemania nazi, sobrepasó a problemas, a países que se encuentran en un estallido de violencia como tal. Entonces no existen efectivamente actualmente un indicador que se le pueda hacer comparable. A esto, la corrupción, a esto, lamentablemente, el cese de cualquier tipo de garantías como una libertad de prensa o como una actividad industrial ya no existen en Venezuela y por lo tanto queda el eje de influencia político, la geopolítica como tal. Dos, hemos dicho el petróleo, el comercio que se puede dar ahí, y tercero, creo que el tema del narcotráfico, que también es un tema que se tiene que resolver. Por lo tanto, el fantasma de la intervención, esto es algo de lo que se tiene que conversar. ¿Cómo sería? ¿Qué pasa si es que la asamblea que preside Guaidó, la reconocida por Guaidó, sería aprobar a una intervención? Los Estados Unidos lo haría y claramente no lo va a hacer de a gratis. ¿Y qué es lo que va a hacer la comunidad internacional? Creo, y concluyo diciendo también que es interesante ver el pronunciamiento del Grupo de Lima, al cual siempre decimos que espera el Ecuador para terminar de suscribirse, terminar de tener una postura mucho más frontal en este respecto, que expresamente pidió la intervención de Cuba y pidió lo pidió como un legítimo contradictor a efectos de tratar de llegar a una negociación directa aquí. Yo quiero pedirles tanto a Mauricio como a Farid que tengan la gentileza de referirse a cuál es digamos, las presiones en simultáneo que funcionan en este momento en contra de China, en contra de Rusia y en contra de Estados Unidos. Una presión simultánea entre ellos. ¿Qué reclama China? ¿Qué temor mantiene Rusia? Y para que lleguen al colmo de decir, tienes que salir rápidamente, le dirá el canciller estadounidense al canciller ruso, tienes que salir porque es mi hemisferio. Esto se logró conocer y no se sabe realmente qué podría producir esa plática de los dos cancilleres. A momentos pensamos que también la China se va a insertar en esa polémica y ya entre tres la cosa se puede poner más difícil. No sé qué opina usted, doctor. Ya, Gonzalo, este es un asunto, por supuesto, muy, muy intrincado. Y tanto Rusia como la China, que por su problema comercial con los Estados Unidos mantiene una actitud más discreta y además por su lejanía. Pero la China, en primer lugar, con que le paguen ha de estar contenta, pues porque esa es la que más ha arriesgado. Pero también ha arriesgado mucho Rusia por la venta de armas, porque no ha habido un comercio propiamente entre ellos muy grande. Y acá vemos, ahora que Esteban nos recuerda lo del Grupo de Lima, le vemos al Ecuador ahí que está flotando por allí, no sabe si está en el grupo, no se va al Grupo de Lima, no se sabe qué hace en el Grupo de Contacto, donde no lo acepta Maduro, claramente no lo acepta esa cuestión. Y ya los intereses directos de lo que está ocurriendo en la zona, porque el principal problema es Cuba. Porque Cuba controla al ejército cubano, al ejército venezolano. Pues. Hay 20,000 cubanos allí que tienen que defender a capa y espada porque de ese petróleo se alimenta Cuba, pues, ¿no es cierto? Entonces el principal problema es allí. Lo maneja con inteligencia, no con capacidad, quiero decir, sino con el estamento de inteligencia que se zambulle en todo el ejército venezolano. Sí, ellos mandan, ellos controlan la cúpula, ¿no es cierto? Y no les dejan actuar a los venezolanos. O sea, por eso es que estaban con ganas de
jugarle una cuca al mismísimo Maduro. Se dio cuenta incluso él de que el que iba a quedar es padrino, con apoyo naturalmente de la Unión Soviética o de Estados Unidos, porque coqueteó con ambos. Con ambos. Mira, ese punto debe haberle dejado tan dividido al ejército cubano, perdón, al ejército venezolano, al poder del propio Maduro sobre todo, porque ya todo el mundo sabe que no era el león que estaba peleando, ese gigante que estaba allí físicamente, esas cuestiones, sino que quiso correr, pues, ¿no es cierto? Y usted no le sigue a un líder que quiso correr, ¿sí? Ahora, las armas que tienen los Estados Unidos más directamente en este momento son las sanciones económicas, porque esa Cuba que tenía 3 millones de producción de barriles diarios, este rato está en 750. Con las sanciones de esta va a quedar en 500, ya al nivel del Ecuador, que es un pequeño productor, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esa es la una. ¿Qué tal si los americanos ya en un momento dado deciden actuar contra Cuba y con el apoyo de Guaidó, que declara inocente, es decir, inválidos los contratos de provisión de petróleo a Cuba, los Estados Unidos les impiden el paso a los barcos petroleros que llevan el petróleo de Venezuela a Cuba? Les arruina. Él tiene las mayores instrumentos de presión, los tiene Estados Unidos. Así que este rato ya deben estar por las 8 horas de diferencia con Finlandia. Ya deben estar por terminar de repartirse el mundo otra vez. No sabemos cuál va a ser el resultado. Si va a sacrificar Rusia, Estados Unidos, otros intereses en otras regiones del mundo para que no le molesten en su área de influencia en América. Sí. Estamos observando lo que vaya a pasar en Finlandia. Estamos atentos a lo que está ocurriendo allí. Si alguna información la podemos proveer a nuestros analistas, va a ser más fácil la comprensión de a dónde apunta el caso venezolano, ¿no? Sí. Con esta plática de ponerse de acuerdo en la lejana Finlandia, ¿no? De adrede. Ahora, yo quiero que Farid tenga la gentileza de unir todos los cabos que están todavía sueltos. ¿Hasta qué punto puede llegarse en Finlandia para que el asunto termine en Venezuela? ¿Y qué papel pueden jugar ya en este otro partido de entendimiento, llamémosle partido de entendimiento, en una cancha en donde el señor Guaidó o el señor López van a tener que escoger su futuro? Van a ser parte, digamos, de la solución interna, y claro, cada uno tiene sus respectivos directores técnicos, ¿no? Guaidó me parece que está en un lado y el señor López está en otro lado. A la final pueden resultar rivales. No sé, ¿qué opinas tú, Farid? Bueno, la verdad es que los intereses que se juegan no solamente en Venezuela. Para nosotros el tema más cercano es Venezuela, y evidentemente se ha dado mucho hincapié o mucha importancia al encuentro en Finlandia entre Rusia y entre los cancilleres rusos y norteamericanos en función de Venezuela, pero los intereses que Rusia tiene y que los Estados Unidos tienen supera grandemente a Venezuela. Venezuela, como se ha conversado y se ha dicho, es la presencia más importante en esta región del mundo que tiene Rusia, la influencia más importante. Pero hay otros temas alrededor muy complejos. Entonces, en esta medida, lo que el doctor Gándara dice es cierto. Habrá que ver qué pasa en esta aparentemente nueva repartición del mundo, recordando las épocas de la Guerra Fría, donde las decisiones de dónde se mantienen o dónde se presionan eran tomadas de ese nivel. Claro, como siempre, hay que recordar que ahora hay un actor muy importante que es China. También hay que recordar que ya el ministro ruso reiteró antes del encuentro en Finlandia su apoyo a Venezuela y el régimen actual. Y Pompeo, a pesar de la descalificación que se dice que tuvo de parte de Trump, sigue manteniendo el tema de los intereses de buscar la libertad y el cambio de régimen en Venezuela. Parecería, Parecería que una respuesta se va a tener después de esto.
pero me parece que lo más importante es que no se van a topar entre ellos. Creo que hay muchas cosas detrás que supera lo de Venezuela, como acabo de decir. Entonces, esto es un tema entre muchos otros, ¿no? Ya. Claro, la economía, lo económico, los intereses rusos, que es una inversión increíble, siempre van a defenderse. Y a su vez, los intereses... Pero si tienen repartido el planeta en hemisferios, sí les ha de importar, pues, que los rusos sigan tratando de... ¿Sí? Mire usted, eso es... Le estoy llamando la atención. Bueno, sigue Farid, porque yo te decía, en un video publicado la noche del 3 de mayo del 2019, el autoproclamado presidente interino de Venezuela, el señor Guaidó, se refirió como un elemento o como una herramienta de análisis, se refirió a la doctrina Rol 2 y convocó a los venezolanos a salir a las calles porque estamos en un momento determinante para el cese definitivo de la usurpación de Maduro, decía. Este es un elemento que también vale la pena que ustedes le escuchen, porque aquí podría estar el esbozo de la solución a través de lo que muy poca bola o eco le dio la humanidad democrática al petitorio que hizo en Riobamba. Miren ustedes, el señor presidente, en una cumbre gigantesca que se escenificó en la capital del Chimborazo, donde nos están oyendo, y que haber sido escenario del posicionamiento de esta doctrina diplomática o internacionalista tan importante, fue un honor para la Sultana de los Andes. Le quiero mucho a esta tierruca que también nos ha dado a nosotros la posibilidad de una cobertura en repetición. Entonces, esto es lo que queremos que te dignes escuchar, Farid. Cuando hablamos de que todas las opciones responsablemente están sobre la mesa, porque también se han discutido, como por ejemplo, cuando plantearon la doctrina Roldós, cuando se habla de responsabilidad para proteger, cuando se habla de la huelga cívica nacional, cuando se habla de la marcha migratoria, cuando hablamos del 187 de número 11, todas las opciones las estamos evaluando y responsablemente las ejerceremos con las capacidades, como he dicho una y otra vez, de movilización, de mayoría, de preservar a nuestra gente. Mañana, de nuevo, insisto, a la calle. Mañana pacífica y no violenta. Seguimos, insistimos. Sí logras, ya nos escucha incluso las Fuerzas Armadas. Así que cuando hablamos de que todas las opciones están sobre la mesa, nosotros también hablamos de las capacidades para poder ejercerlas siempre y en el marco de menor costo social, generar gobernabilidad y estabilidad que nos permita atender la emergencia humanitaria, ir a las elecciones generales y rumbo al futuro y al progreso de Venezuela. Este era un camino que trazaba Farid, el señor Guaidó, que lo tenemos con ese fondo por obvias circunstancias, no es nuestro material. Tenga la gentileza. ¿Qué opinión o qué beneficio de inventario tienes respecto a lo que quería Guaidó? Y López vino con otros conversadores y desquició el proceso. Me da esa impresión, puedo naturalmente estar equivocadísimo, pero tú tienes la palabra, académico. Bueno, la doctrina Roldós, básicamente lo que le está citando es uno de los puntos de la doctrina Roldós, esta idea de que el compromiso con los derechos humanos es un compromiso fundamental y que los pueblos, especialmente el grupo andino, tienen la obligación de defender como norma de conducta al interior y en temas de relaciones internacionales los derechos. Y esta idea de que la movilización está amparada por la doctrina Roldós, habría que ver desde el otro lado, que es el tema de la no intervención, porque una de las bases de la doctrina Roldós era que no había una intervención política, excepto cuando un tema de derechos humanos movilice en la región andina. Solamente hay una cosa importante, creo yo, que hay que recordar en esto, que todavía Pompeo ha ratificado su idea esta en
muy claramente de señalar a Rusia, a Cuba, como los responsables de que se mantenga el régimen Maduro, y que ha hecho el discurso de pedir que salgan todavía del régimen. Me parece que esas son las condiciones del diálogo. Y las condiciones del diálogo me parece que va a ser parecido a lo que pasó después de la conversación entre Trump y Putin, que después van a decir que cada uno le ha dicho al otro que respete la soberanía nacional y que respete la no intervención y que no están interviniendo ninguno de ellos en Venezuela. Tengo la sensación de que el resultado va a ser más de lo mismo, porque Trump tiene alguna gente le ha dicho que es incluso desquiciado, que tiene una forma de manejar las relaciones internacionales que no tiene un correlato previo, y una de esas formas de manejo es que respeta muy poco las tradiciones de las relaciones internacionales, ¿no? Se calla muy poco y dice muy fuertemente. Sabemos versiones de cada uno del encuentro telefónico entre Trump y Putin, pero al final del día ninguno de los dos dio su brazo a torcer. Cada uno lo que hizo es reivindicar la posición de que el otro tiene que alejarse y no intervenir en los asuntos internos de los otros estados. Este discurso, que es el que adorna la intervención, cada uno llamando o la vigencia de los derechos o el otro llamando a la vigencia de la soberanía nacional, es una cosa que se va a mantener. Yo creo que la retórica de defensa de derechos o la retórica de defensa de la soberanía va a mantenerse entre ellos. Guaidó, claro, es obvio en este momento que está debilitado, fuertemente debilitado. Me parece que una apuesta grande fue la semana pasada, le falló esa apuesta grande, como se ha dicho aquí, en parte parece por la intervención de Rusia y el apoyo que le dio Rusia a Maduro para que se mantenga. Y las medidas que tomó Trump recientemente contra Cuba, lo cual ha endurado, no se ha aplicado la mayor parte de estas reglas, me parece que va a significar un debilitamiento aún mayor de Cuba. Pero ese debilitamiento de Cuba implica inmediatamente el fortalecimiento de su presencia en Venezuela, que es la única salvavidas que tiene económico, como el único apoyo relevante que tiene cercano. Entonces, yo creo que van a tensionarse aún más las cosas. Del encuentro de Finlandia no veo que vaya a aparecer más que retórica, ninguna solución concreta. ¿Usted qué opina, doctor? Yo creo que la hoja de ruta tiene que trazarse en el marco, efectivamente hay un primer arista, que es la doctrina Roldós, que como se ha explicado es básicamente promulgar. Y que respecto a ella, Pancho Huerta decía lo siguiente: ¿qué hace el Ecuador para no aprovechar para difundir con un comportamiento en consecuencia su doctrina Roldós, la de su presidente Jaime Roldós Aguilera, que determina que no puede considerarse intervención aquella que se haga por defensa de los derechos humanos? Así de simple, no puede ser considerada intervención. Y no solo eso, sino que el país del vecindario está obligado a intervenir, porque se están violando derechos humanos. Esa es la doctrina de Roldós. Lo secundo plenamente. Habla expresamente de la obligación que tiene un Estado a la luz del derecho Mauricio internacional. Gándara también está de acuerdo. Cuando expresamente existe una violación flagrante de los derechos humanos. Entonces, la primera pregunta, ¿está ya resuelto lamentablemente este tema, probado de que existen violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela? Yo creo que está más que sobreprobado esto. Lo segundo va a ser entonces de esta hoja de ruta que se ha intentado, no nos olvidemos que son 2 décadas del chavismo, ¿no? Y en estas 2 décadas estos señores han podido enquistarse en todos los estamentos del poder. Básicamente estamos hablando de una dictadura cuando tenemos coartados cualquier tipo de oposición y coartada cualquier tipo de justicia. Por último, también los poderes que resaden una prensa libre que en este momento es inexistente en Venezuela. Para que efectivamente no se dé simplemente un comunicado que no tenga un condumio, yo creo que se tienen que poner muy claras las bases y sobre todo decir abiertamente cuál va a ser una hoja de ruta para que salga el señor Maduro. Si es que se vuelve a hablar, y aquí suelto un último tema, o hablar de una elección real, pero una elección real que pueda tener, por ejemplo, actores internacionales, tanto como de los Estados Unidos o inclusive como de Rusia, simplemente para que se pueda denotar un proceso libre en donde puedan los venezolanos resolverlo. Mientras no exista esto, seguiremos básicamente y lamentablemente en estos mismos conversatorios. Ahora, doctor Gándara, si Finlandia no abre puertas, la cosa se va a complicar terriblemente, porque el señor Trump amenaza con un embargo completo a Cuba si sus militares no abandonan lo más pronto posible a Venezuela.
Así es. O sea, desocupan. Claro, concuerdo con lo que dice Farid. Tal vez estamos esperando demasiado y puede que no salga nada concreto, específico. Quisiéramos que sí, digamos, ¿no es cierto? Claro, sí. Pero ¿qué sabrá? ¿Qué podría ser el inconveniente fundamental o el argumento favorable a la Unión Soviética que no permite un arreglo, o desfavorable a la Unión Americana que no permite un arreglo en Finlandia? Cada uno tiene sus intereses y una cara que defender, pues, ¿no es cierto? De no salir estropeado de la reunión. Me acuerdo lo que dije hace unos pocos días, un poco. Pero es para que usted nos diga, tal vez la salida que tiene Rusia y Estados Unidos para no venir avergonzados desde Finlandia. Internamente puede que hayan cosas en que ellos acuerden y que no sean las que se hacen públicas. ¿Qué podría ser? No me vuelvas a molestar en tal región, en tal cosa, en tal solución. Me vuelvas, levántame las sanciones en relación a la península de Crimea, pues, ¿no es cierto? Son cosas que no se van a decir, pero que se van a acordar probablemente, si es que llegan a un acuerdo. Se van a sacar en cara a los canjes. Pero vea, don Gonzalo, ahora que le vemos a Cuba contestando, me parece, al grupo de Lima o cosa por el estilo, que haya una solución sin intervención extranjera. Si ellos están posesionados de Venezuela, ¿qué más intervención extranjera? Pues, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más intervención extranjera? Aquí se va haciendo, el otro día decía un poco en broma o un poco cínicamente, si quiere, de que es como en los tiempos antiguos, en que en el Ecuador se decía que la ley es solo para los de poncho, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que defienden el derecho internacional? Los países pequeños, pues, porque ante la fuerza tenemos que oponer el derecho, ¿no es cierto? Entonces, pero para las grandes potencias no hay tal, pues, ¿no es cierto? Estados Unidos interviene en el Irak contra las Naciones Unidas, pues, ¿no es cierto? Y el otro se lleva a Crimea contra las Naciones Unidas, o intervienen aquí o acá, ¿no es cierto? Entonces, ahí es el derecho del más fuerte. Esperemos, pues, que mantengan su espíritu y haya la solución negociada para lo que siempre hemos sostenido y que la está recordando Esteban. Que se vaya de alguna manera a una elección en que estén representados y puede participar Maduro y López y todo el mundo, porque esto no va a ser de que el uno triunfa sobre el otro. Una cuestión con intervención internacional en que estén Rusia, Estados Unidos, Europa, la China y todos presenciando que sea un procedimiento correcto y que haya un tribunal electoral que sea ecuánime, no del un lado ni del otro, sino ecuánime. Solo la elección podría. Dígnese hacerles entender a nuestros compatriotas y a todos los latinoamericanos que estamos escuchando en cualquier parte del planeta este programa, ¿qué ocurriría si el embargo se ejecuta y completo, además, un embargo completo contra Cuba, si sus militares no abandonan Venezuela? ¿Y qué pasaría con el ejército, las Fuerzas Armadas venezolanas, ya sin el eje conductor, digamos, de los cubanos, preparados para tenerles entre ellos pendientes del que está a la izquierda, el que está atrás, el que está adelante? Debe ser esa la famosa inteligencia que han usado, todos perseguidos por todos. Entonces les tienen ahí complicadísimos. El señor Maduro le oía la intervención de Padrino y le regresaba a ver con unos ojos terribles. Es que le había traicionado horas antes de lo que se ya no hay confianza entre ellos. Entre ellos es un desbarajuste este momento. Eso es lo que te pido a ti, Farid, y le pido a usted, querido Esteban, que nos hagan entender. Farid. A ver, hay dos cosas. Primero, Cuba sobrevive básicamente de las relaciones con Venezuela y esas cuestiones económicas que tiene una presencia bien importante en otros países. Hay que recordar que en el caso del embargo con Cuba, el impacto, especialmente, por ejemplo, con los españoles y la economía, la presencia económica de España en el sector turístico es muy alto, muy importante.
también hay otros actores en juego aquí. A partir de esta, al durar las medidas, lo que va a conseguir también es que otros actores se muevan para enfrentar ese cerco económico que ya empezó otra vez, con más fuerza que lo que no se había visto en muchos años. La presencia cubana en Venezuela es central para el mantenimiento del Maduro en el poder. Como se ha dicho aquí, hay 20.000 soldados presentes ahí, o mejor dicho, la influencia cubana en el ejército es tan fuerte y tan poderosa que mucha gente hace el chiste en Venezuela de que toma decisiones el presidente cubano y no Maduro, que hay que consultarle a Cuba todo lo que hay que hacer. Entonces, es un jugador importante, pero que me parece que por las condiciones de desesperación económica que tiene Cuba y su sobrevivencia, es muy difícil que deje los pocos espacios de influencia y de presencia que tiene. Al mismo tiempo, si uno mira del otro lado lo que está pasando con Maduro y lo que está pasando en Venezuela, hay casi una lucha de mafias en este momento, como se ha dicho, una desconfianza absoluta entre los actores políticos claves. Creo que se está dando un aislamiento cada vez mayor de Maduro, pero creo que hay un tema simbólico aquí. Si cae Maduro, no es que va a venir otra ala del chavismo a gobernar. Si cae Maduro, la fuerza, el poder de esta caída va a arrastrar al chavismo o a una facción importante del chavismo y abre la puerta a algo que no quieren los demás. Se van a defender, porque yo creo que aquí... ¿Arrastrar a dónde el chavismo? Hacia la pérdida del poder, pero el chavismo, como ahora cada uno habla en nombre de Chávez y el chavismo, creo que hay diferentes intereses, pero la fuerza simbólica de la caída de Maduro sería tan poderosa que los otros, todos los demás, por los diferentes intereses que tienen en juego, porque se ha dicho, hay intereses políticos, económicos, vinculados al narcotráfico, un país gobernado más de 20 años por el mismo partido político, si nosotros vivimos experiencia en 10 años de haberse tomado cada uno de los espacios, imaginémonos con la crisis económica y la crisis institucional en Venezuela, el nivel de corrupción, de trampa, de robo que hay ahí. No pueden dejar que se caiga el gobierno tan fácilmente. O sea, la pelea es al menos ha empezado. Después de haber invertido todo el esfuerzo la semana pasada en tratar de derrocar a Maduro, no lo lograron. Bien difícil en el corto plazo, lamentablemente, para los venezolanos que cada vez ven empeorar su situación de vida, que es lamentable para los demás también, porque la migración venezolana, que es cada vez amplia, crece más, impacta económicamente a cada uno de nuestros países, ¿no? Imagínate que este momento, precisamente este momento en Finlandia, parece que terminó la reunión entre Lavrov y el señor delegado, el canciller norteamericano. El secretario de Estado, como se les conoce. Secretario de Estado, exactamente. En cuestión de instantes, las cadenas CNN, en español especialmente, nos dará a conocer unas sonrisas medias fingidas, medias preocupadas, pero el que más reía es el norteamericano, el otro estaba serio, ¿no? ¿Qué se puede entender? ¿Terminó esto? Deben haber llegado a un acuerdo. ¿Asomó como acuerdo esas imágenes que nos indicaron hace contados instantes desde Finlandia en el monitor de la cadena Democracia? Lo que hemos visto es una primera foto de los dos cancilleres. Estaríamos atentos a ver un pronunciamiento y sobre todo cuál va a ser los resultados que arrojen esto. Se hablaba del embargo con el cual estaba los Estados Unidos lanzando como una potencial amenaza. ¿Y qué quiere decir este embargo total? Que cualquier persona que en este momento realice algún tipo de negocio con la isla de Cuba, pues inmediatamente no lo podrá hacer con los Estados Unidos. Y eso es lo que pone en mucho miedo y en mucho relieve, porque evidentemente hacer negocios con los Estados Unidos o hacer negocios con Cuba dentro de unas economías que no son comparables en lo absoluto, claro, causa un impacto. Ahora, hay temas importantes decirlos. China no creo que acate este embargo en lo absoluto. Vemos que toda la industria, por ejemplo, automotriz reciente de la isla son todos derivados chinos. Lo mismo ha hecho Cuba hace unos años al abrirse al mundo, específicamente fue a través de la industria
hotelera, y la Unión Europea, países como España, tienen inversiones muy importantes, y también ya ha habido un primer pronunciamiento por parte de Bruselas en donde se ha dicho que la Unión Europea va a respetar y mantendrá básicamente sus ejes de intereses dentro de la isla. Entonces, el tema es mucho más difícil, la coyuntura es más importante justamente porque existen nuevos actores. Creo que lo que era un embargo que fue luego de la crisis de los misiles hace unas décadas, era simplemente impensable a lo que puede ser el día de hoy con estos nuevos actores que pueden también tener un sobrepeso y sobre todo que pueden imponer también... ¿Qué podría ocurrir en la isla si regresan los soldados? Yo creo, y afortunadamente espero que estamos muy alejados de algo pues así. porque no tendrían oficio. Creo que en esa la sí isla es una opción no tendrían muy oficio. alejada. Los soldados cubanos. Sí. No son soldados. Yo lo que creo es que esta es una... Mayormente. Ya. Y que han tenido una exportación hacia países como Venezuela, como Nicaragua, en alguna medida también Bolivia. Aquí lo importante de relieve, creo yo, que esto es algo que no se va a dar. Y no se va a dar porque el mundo cada vez es más globalizado y afortunadamente creo existen mucho más opciones dentro de la isla de Cuba. Con respecto a Venezuela, el tema es mucho más delicado, y es más delicado porque no estamos hablando de un país reconocido por la mitad de un eje de influencia que son más de 50 países, y esto sí tiene un relieve importante. Viendo esto y dicho esto, creo que es momento de terminaciones. Estamos todos atentos a ver qué es lo que va a pasar en Finlandia, pero creo que es más importante también ver cuál va a ser puntualmente la reacción que tenga Latinoamérica para que podamos ser una voz autorizada. De lo contrario, lo que hemos dicho al comienzo, que estaríamos atentos a lo que digan los intereses geopolíticos de las potencias, y eso creo que sería una regresión en la historia contemporánea latinoamericana. Mauricio Gándara y Farricimo. Terminamos. Sí. Vea, Gonzalo, este es un asunto en que es tan difícil prever todo lo que puede ocurrir, porque vemos internamente a un Maduro debilitado por esto de que se escondió 16 horas y quería escaparse de Venezuela, según todas las informaciones, a una Guaidó cuyo llamado no fue suficientemente escuchado y sigue las Fuerzas Armadas de Cuba. Parece que han seguido lo de los antiguos hasta imperios romanos, de permitirles a sus soldados tomar todas las ventajas, aun cuando sea en contra del pueblo, porque eso es lo que ha ocurrido aquí. Las Fuerzas Armadas de Venezuela parece que están hasta aquí la mayor parte contentas, pues, ¿no es cierto?, de los privilegios que les permiten no participar del hambre general. Así que estas pueden ser las cosas fundamentales. ¿Y cuáles serán los intereses geopolíticos de los otros? Porque, repito, el derecho internacional es para los pequeños países, para los países medianos, pero los otros, las grandes potencias, hacen lo que quieren. ¿En qué nos quedamos expectantes o debemos quedarnos a la expectativa, Farid? Bueno, primero es verdad, el derecho internacional es un instrumento de los países más pequeños, es una forma de frenar el poder. El derecho siempre es así. El derecho sirve para frenar a los poderosos, y por eso hay que defender el valor del derecho internacional, más allá de que el realismo nos diga que las grandes potencias cada vez hacen lo que quieren, y eso es una expresión de lo que está pasando. Pero es que estamos viendo. Claro, es una expresión tremenda, es dramático que volvamos al lenguaje de la Guerra Fría, ¿no? Ver desde América Latina y desde el mundo cómo los acuerdos a miles de kilómetros de donde estamos marcan la política, marcan la vida de los pueblos. Y es lamentable también porque la crisis de Venezuela crece, aumenta y se incrementa el dolor de ese pueblo, porque no hay mucho más que decir que el dolor de ese pueblo y la crisis que ese pueblo vive va a profundizarse, y nosotros estamos mirando cómo se reparten el mundo en otro lado. Los intereses económicos son muy importantes y muy poderosos. Venezuela es una pieza, lamentablemente hay que decirlo, es una pieza más en este ajedrez de la geopolítica. Hay que ver la pieza de Crimea, hay que ver la pieza del oleoducto ruso. Así como ayer le recibió Lavrov al primer ministro venezolano oficial y le dio apoyo en público, hay que recordar que Pompeo se reunió con la gente, me parece que de Eslovaquia o de Eslovenia, en donde va a pasar el
el oleoducto ruso y ya se planteó el tema de cómo frenar ese avance, que sería un golpe increíble para Rusia. Entonces, es como un ajedrez que se va moviendo. Lamentablemente la vida de la gente y la vida de un pueblo entero está en manos de estos jugadores y estamos claros, ¿no? Se requiere una respuesta inmediata que proteja los derechos de estas personas, una democracia real, pero creo que estamos lejos de ello. El problema es que cuando se pelean los compadres, que al final resultan unos sendos compadres, ya se acabará el mundo, pues. El momento que se resientan de veras. Señoras... Déjeme decir solo una cosa, que me acordé de la fábula de Sopo, que tiene mucha relación a esto. Cuando los toros se pelean, las aplastadas son las ranas. Muchas gracias, señoras y señores, por la amable sintonía. Estaremos mañana nuevamente con ustedes.